Sigamos hablando un poco más de los capilares. En esta ocasión vamos a hablar de cómo podemos identificar tres tipos de fallas en los sistemas de expansión, bien sea en un tubo capilar o válvula de expansión termostática. Los tres tipos de problemas son aplicables para estos dos tipos de dispositivos, bien sea tubo capilar o válvula de expansión. Uno de ellos es cuando el sistema tiene humedad. El segundo viene siendo cuando el capilar o la válvula de expansión termostática está obstruida. Y el tercero es cuando el filtro se obstruye y no deja pasar suficiente refrigerante. Pasemos a la pizarra para explicarlo mejor. Cuando existe humedad en el sistema de refrigeración, ¿qué sucede en nuestro capilar o válvula de expansión termostática? Supongamos que ya hicimos la carga de refrigerante, estamos trabajando con 134A, refrigerante 134A, a una presión de 5 psi. El sistema empieza a andar, se empieza a llenar el evaporador, pero ¿qué sucede? Que después de haber pasado, bien sea unos 30 minutos o quizás en algunos casos una hora, cuando ya la temperatura esté descendiendo, se va a crear una pequeña capa de hielo en el capilar, lo que va a evitar que se siga llenando nuestro evaporador. ¿Y qué sucede? Todo el refrigerante que está en el evaporador se va a ir al compresor y este lo va a mandar al condensador. Pero al no haber refrigerante en el evaporador, ¿qué sucede con los 5 psi que tenía en el principio? Sencillamente mi manómetro se va a ir a vacío y el motor va a estar funcionando y el condensador, que en algún momento estaba a una temperatura por encima de la temperatura ambiente, se va a empezar a mermar. ¿Y qué sucede? Después de haber pasado un determinado tiempo, lo suficiente para que esta obstrucción que está acá deje de existir, va a empezar a circular refrigerante, y esto que estaba en vacío se me va a ir de nuevo a los 5 psi, y así consecutivamente se va a repetir este proceso hasta que lleguemos a eliminar y detectar que ese es el problema, y definitivamente tengamos que eliminar la humedad en el sistema. Y esto, si no se elimina, va a suceder constantemente. Se va a ir a vacío. Cuando ya se elimine la obstrucción de hielo, va a volver a los 5 psi. Esto sucede cuando existe humedad en el sistema. Vamos a ver el segundo problema. El segundo problema tiene que ver cuando existe una obstrucción. Ya no es una humedad, sino una obstrucción en nuestra válvula de expansión o en nuestro capilar. ¿Qué sucede en ese caso? Vayamos nuevamente a la pizarra. Supongamos que ya rompimos el vacío, cargamos refrigerante. Si tenemos la costumbre de cargar por masa, le cargamos supongamos si llevaba 120 gramos de refrigerante, echamos los 120 gramos, me llegó a 50 psi apagado el compresor. Encendemos la máquina y pasa lo siguiente: se me va a ir a vacío. En este caso no se me va a ir a los 5 psi como cuando hay humedad en el sistema, sino que se me va a ir inmediatamente a vacío, porque existe una obstrucción. Existe una obstrucción, bien sea por una basurita, aceite quemado, por así decirlo, escorias en el sistema, por una mala soldadura. Hay una obstrucción en la entrada del capilar después de salir del filtro deshidratador, y por ende se me va a ir a vacío. Y a diferencia de
de cuando hay humedad, no se me va a regresar a los 5 psi nunca. Todo lo contrario, más bien se me va a calentar o se me va a sobrecalentar mi condensador y el compresor se va a apagar por temperatura en el térmico. Esto sucede cuando hay una obstrucción en la entrada del capilar. Y finalmente vamos a ver la tercera avería o tercer problema, que tiene que ver cuando el filtro está obstruido. ¿Cuáles son esos síntomas y cómo podemos solucionarlo? Pasemos nuevamente a la pizarra. Cuando colocamos en marcha nuestro sistema de refrigeración y todo está marchando bien, el filtro deshidratador debería tener una temperatura por encima de la temperatura ambiente. Es decir, que si en el lugar que nos encontramos está a 30 grados Celsius, el filtro debe estar más o menos a unos 40 grados Celsius. Siempre debe estar por encima, unos 10 grados por encima de la temperatura ambiente. Si esta temperatura me da mi filtro deshidratador, quiere decir que está circulando bien el refrigerante y no hay ninguna obstrucción. Pero cuando hay una obstrucción sucede todo lo contrario. En vez de haber 40 grados Celsius, esta temperatura va a ser la misma que la temperatura ambiente, o en algunos casos va a estar por debajo, quizás unos 25 grados Celsius. Y el filtro va a empezar a humedecerse, a botar como goticas de agua. Esto me indica a mí que aunque esté pasando refrigerante a mi evaporador, pero si está por debajo o igual que la temperatura ambiente e incluso está humedeciendo mi filtro, esto quiere decir que el filtro está obstruido y debe ser cambiado. Y por supuesto se debe hacer limpieza al sistema. Recuerden, el filtro siempre tiene que estar 10 grados por encima de la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente es de 30 grados, el filtro debe estar a unos 40, 42 grados Celsius. Estos son los tres, llamémoslo así, tres problemas o averías que se pueden encontrar y que uno como técnico puede identificar fácilmente si el filtro está, si el capilar o el dispositivo de expansión está obstruido, bien sea por humedad en el sistema, bien sea por una obstrucción en la entrada del tubo capilar, o bien sea por que el filtro deshidratador esté tapado o obstruido. Espero les guste el video, dale me gusta, coméntelo y sobre todo comparta mi canal, y si no te has suscrito, suscríbete para seguir creciendo en seguidores. Nos vemos en un próximo video.